Hola Iglesia y familia, qué rico, qué bendiciones una vez más, pues estar aquí desde este lugar, por medio de este medio, trayendo un mensaje de esperanza, un mensaje de vida para cada uno de nosotros. Y lo importante o el deseo de este ministerio es de que usted sea alimentado con la palabra, que sea alimentado con estos mensajes y que el Señor pueda hablar a su vida, que pueda traer reflexiones a su vida y que usted se dé cuenta realmente en la posición que está frente a un Dios poderoso, un Dios majestuoso, un Dios que lo dio todo, que dio a su Hijo Jesús por cada uno de nosotros. Entonces, pues, gracias le damos a Dios, al Señor por poder estar trayendo estos mensajes de edificación a su vida. Entonces, pues, para comenzar quiero orar, quiero darle gracias a Dios por este momento, porque me use como Él quiera y que sea ese instrumento útil en sus manos para llegar a usted, para llegar allí con un mensaje vivo, un mensaje de esperanza. Entonces, Padre, yo te doy gracias, te doy a ti toda la gloria en este día y quiero, Señor, que tú obres a través de este mensaje en aquellos, Señor, que están escuchando, en aquellos que hoy han decidido poner de su parte en este mensaje. Yo quiero que hables a su vida, así como dice tu palabra, que ellas son espíritu y son verdad, y que más que tu palabra puede traer convencimiento de pecado, de justicia y juicio a cada persona que escuche y que ve este mensaje. Entonces yo quiero, Señor, que a través de este mensaje tú obres en cada corazón, que le muestres, Señor, realmente lo que tú quieres para cada uno de nosotros como humanos, como hijos y como hombres que necesitan de un Dios soberano. Aunque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que se acercan, ya casi son apocalípticos, sabemos que tú, con tu grande amor, quieres encaminarnos hacia ese camino que has mostrado a través de tu amado Hijo Jesucristo. Entonces trae bendición, paz, amor a través de este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, bueno, ya habiendo orado y habiendo puesto este mensaje en las manos de Dios y a usted mismo, pidiéndole al Señor para que abra esos sentidos espirituales, esa mente, ese corazón, porque sabemos que estos son temas espirituales que solo se pueden comprender, entender y se pueden, como la palabra misma lo dice, tener discernimiento, pero a través del Espíritu. Entonces, quiero dar el título de este mensaje. Entonces, el título es A Cuentas con Dios. Bueno, ¿cuántos en determinado momento no hemos tenido que rendir cuentas a alguien? Si usted es, digamos, un gerente de una empresa, tiene que rendir cuentas a los dueños o a las personas que lo contrataron, pues para rendir cuentas por lo que usted ha hecho, por el trabajo que usted ha hecho. Así puede ser usted un empleado o puede ser dueño de su mismo negocio. Usted tiene que dar cuentas, digamos, fiscales ante un gobierno de impuestos, de todo lo que usted gana, de todo lo que usted está vengando de este negocio, pues asimismo el gobierno le pide cuentas y que todo sea saneado y que todo venga realmente a ser justo delante de la justicia, claro, y pues siempre tenemos que estar rindiendo cuentas a alguien, ya sea en un trabajo, digamos, secular o un trabajo, digamos, religioso, siempre hay que rendir cuentas. En este caso, pues nosotros como hombres que predicamos, que enseñamos la palabra de Dios, pues tenemos que dar cuentas a un Dios soberano. Y así cada uno de nosotros como hombres tenemos que algún día ir a dar cuentas a un Dios poderoso, a un Dios majestuoso, a un juez justo que nos va a juzgar con justicia. Dice en la palabra de Dios que allí en Hebreos 9:27 que es necesario que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ya para entrar en materia, pues quiero ir a un versículo que está allí en 1 Corintios capítulo 10 y los versículos 12 y 13. Entonces, para que veamos lo que en la palabra de Dios nos empieza a enseñar, y este hombre que era Pablo, lo que escribió a través de la inspiración del Espíritu Santo. Dice así en 12 y 13, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados
más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Bueno, claro que Pablo está haciendo unas advertencias a aquellos que en Corintio, una iglesia que tal vez era muy avivada, una iglesia donde los dones del Espíritu se movían mucho, pero también habían personas que en su pobreza espiritual estaban cayendo, digamos, en unos pecados tan ingenuos, digámoslo así, que era como el de la idolatría, como personas que ya conocían a un Dios, que sabían que esto era un mandamiento de Dios, que era el de no idolatrar, digamos, imágenes o de idolatrar personas, pero estaban cayendo precisamente en esa idolatría. Y entonces él prácticamente les dice que en esa iglesia se estaban yendo hacia lo carnal, estaban ya empezando a hacer cosas de la carne, porque dice que comenzando por el espíritu, empezaron a terminar en la carne. Y les decían que murmuraban unos con los otros, que se acusaban unos con los otros, pero que realmente todos estaban cayendo en el mismo pecado, que era idolatrarse unos con otros, o idolatrar otros dioses, idolatrar muchas cosas, y estaban cayendo en esto. Entonces, él les dice, porque había también unas personas que en determinado momento estaban en un nivel espiritual muy alto, pero también había unas que estaban en un espiritual muy bajo, hay otras que están en un nivel espiritual medio. Entonces, eso es lo que pasa en las iglesias, y vemos hoy en día en la iglesia, que a veces pensamos que las personas que están allá al frente, que de pronto cantan alabanza, dirigen alabanza, los que predican, o de pronto los que dirigen una escuela dominical, los que dirigen la escuela a los niños, diferentes ministerios que hay en las iglesias, y pues pensamos que estas personas son, mejor dicho, inmaculadas, que nadie los puede tocar, nadie puede hablar de ellos, que nadie puede tampoco, digámoslos, verlos de una manera diferente, sino como si fueran hombres que nunca fallan, hombres, y empezaban ahí como a idolatrar. Se empieza a veces como a idolatrar a los hombres y pensamos que son perfectos, pero hay hombres que también fallan. Hemos sabido de pastores, de hombres espirituales que han tenido inclusive unos ministerios muy grandes y que han caído de su fe, que han caído en pecado, que han caído muchas veces. Y pues esto es lo que quiero enseñar, de que realmente tenemos que estar todos en cuentas con Dios. Y muchas personas pues tenemos ese pensamiento de que las personas son perfectas y que nunca van a fallar. Pues eso era lo que precisamente estaba haciendo el apóstol Pablo al colocarnos a través de estos versículos 12 y 13, que decía que el que piensa estar firme, mire bien que no caiga, porque también tenían ese engaño de que como ellos vivían una vida espiritual muy cerca de Dios, muy cercana al Señor, y que de pronto son grandes oradores, grandes predicadores, grandes hombres, pues que de pronto en ningún momento pueden llegar a caer o pueden llegar a caer en algún pecado. Pero sabemos que nomás el pecado en un pecado en el que uno acuse a otro, pues allí ya está faltando, ¿cierto?, a los mandamientos. Entonces, aquí decía que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana. El hecho de que nosotros seamos hombres pecadores, hombres que están viviendo en un cuerpo de carne, un cuerpo pecador, pues en cualquier momento podemos llegar a caer. Puede ser, uno no dice, bueno, en fornicación, en adulterio, bueno, eso depende de la tentación y de la manera como las personas, o la debilidad que tenga cada persona. Pero así como uno no cae en fornicación, puede caer en la mentira, o puede caer en la acusación, en la murmuración, o puede caer en muchas otras cosas, de pronto que uno dice que son pecadillos ahí que pasan por encima, pero para el Señor todo eso lo encerró bajo el pecado, y para Él todo es pecado. Entonces aquí vemos que, sin embargo, nosotros, aunque siendo hombres que están ahí en la brecha, que están trabajando en la obra de Dios, aún así también somos hombres débiles, y que en determinado momento pues tenemos que fallar o fallamos, porque somos hombres. Entonces quiero ir a un versículo que está allí en Juan, prácticamente, primera de Juan. Miremos lo que la misma palabra nos dice y nos da a entender, y realmente pues para que estemos, como se dice, bien enfocados. Dice aquí en primera de Juan 1, desde el versículo 8, dice así: si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 3 versículos que nos ponen, digamos, nos dan esa verdadera realidad de lo que somos. Nosotros ante Dios somos desnudos ante su palabra. Mire lo que dice Juan, que dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hoy en día existe una doctrina que dice que no, después de que nosotros conocemos a Cristo, que mejor dicho, que ya somos purificados, santificados y que ya no debemos pecar, que de pronto muchas veces muchos hombres dicen, no, si yo desde que me convertí de cristiano, yo no he pecado. Increíble encontrar gente que diga esto. Pero si uno le pone a preguntarle o a averiguarle, bueno, si usted dice que nunca ha pecado, que nunca ha caído en pecado, pues vamos a preguntarle a las personas que conviven con usted, que están alrededor suyo, a ver en qué errores o en qué cosas lo han visto que usted ha andado. Entonces allí es donde se da cuenta uno que realmente la palabra tiene razón. Dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Lógico que todos somos pecadores, lógico que seguimos cayendo, lógico que hay muchas cosas que hay en nosotros que son débiles, somos hombres débiles. Entonces, dice, si confesamos nuestros pecados, allí es donde está la solución de ese pecado por el cual nosotros, porque vivimos, somos hombres pecadores, pero dice acá que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo que sí tenemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, es que en el mismo momento en que caemos en ese pecado, el Espíritu Santo nos reprende o encontramos en nosotros esa molestia, ese deseo de ponernos a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque no nos sentimos bien. El que tiene el Espíritu Santo y que lo tiene avivado, que vive bien en el Espíritu Santo, cuando comete alguna falta, alguna falla, puede ser una mentira, una acusación, el Espíritu Santo mismo viene a uno y lo redarguye. Entonces ahí es donde uno tiene que morirse a cuentas con Dios y decirle, uy Señor, sí, te he fallado. Y uno ahí mismo, en ese mismo momento, tiene que orar y pedirle perdón a Dios por ese pecado. Entonces allí es donde podemos estar viviendo a diario en santidad. Día a día vamos guardando nuestra santidad y de esa manera es que nos estamos apartando del pecado, de la carne, del mundo, del diablo, de todo lo que quiere hacernos caer. Y que cuando nos vemos que nos sentimos de pronto que caemos en determinado pecado, pues cuando nos ponemos a cuentas con Dios, pues viene la paz a nuestro corazón, viene otra vez esa relación, esa intimidad con Dios. Por eso es que es necesario que cuando nos acerquemos a Dios, porque no sabemos en qué momento también le fallamos a veces, que ni siquiera nosotros nos damos cuenta, pero el Espíritu Santo sabe y nos redarguye y nos hace sentir que le hemos fallado. Entonces dice acá que si decimos que no hemos pecado, pues le hacemos a Él mentiroso. ¿Cómo usted va a decir que nunca ha pecado después de que se convirtió a Cristo? Pues es un mentiroso, porque dice que entonces la palabra no está en usted o la verdad no está en usted. Y acordémonos de que la verdad es Cristo. Entonces vemos que la obra salvífica del Señor, pues sí, nos limpia de pecado y nos limpió de pecado, y en determinado momento pues nos hizo sentir libres del pecado, nos descargamos en Cristo, descargamos todo nuestro pecado y ahora podemos vivir tranquilos de que no vamos a un día llegar allí a ser condenados. Lo dice allí en Romanos 8, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si yo ando conforme a la carne, pues continuamente voy a estar cayendo, tropezando de alguna manera. Pero si yo estoy en el Espíritu me va a redarguir y me va a mostrar de que estoy mal ante Dios, de que estoy haciendo las cosas mal para Él. Y allí es donde no nos sentimos bien, donde sentimos que de pronto no podemos ir a Dios porque hay algo que redarguye nuestro corazón. Quiero ir allí a Juan 5:24. En Juan 5:24, y es una palabra y gracias a Dios porque la palabra nos da claridad en todas estas cosas. 5:24 dice la palabra de Dios así. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea en el que me envió, tiene vida eterna,
y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces dice la palabra que si de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Entonces nos está diciendo desde que hay una continua salvación, porque dice que de cierto es decir, tiene vida eterna, ¿cierto? Tiene, continuamente, la tenemos. Pero dice también que no vendrá, ¿cierto?, a condenación, o sea, ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio que nos tocaba pagar a nosotros. Él en su misericordia, en su amor, el Padre en su amor envió a su Hijo Jesucristo para que tuviésemos una salvación. Pero el hecho de que seamos salvos, sí, ya tenemos esa redención asegurada, pero seguimos viviendo en un cuerpo pecador, seguimos viviendo en una tierra, seguimos viviendo prácticamente en este gobierno que es el gobierno del mismo Satanás, porque dice que él es el príncipe de este mundo, lo dice allí en Juan 5. Entonces podemos ver de la manera que el Señor quiere que entendamos que nosotros seguimos siendo pecadores y que tenemos que estar a cuentas con Dios a diario, continuamente. Entonces, por eso es que tenemos que ver que la arrogancia, el orgullo del cual cayó Satanás, tiene que despojarse de nosotros. Tenemos que estar a cuentas con Dios en cada momento. Por eso es el mensaje, a cuentas con Dios. A cuentas con Dios, porque cada día y cada momento le fallamos. A veces tenemos un exceso de confianza, que porque decimos, bueno, como yo soy cristiano y como yo, trabajo o laboro en la iglesia, estoy yendo a la iglesia cada momento, estoy trabajando en la obra del Señor. Entonces nos pensamos que no, que nosotros estamos muy apartados del pecado y que nunca vamos a caer, que nunca vamos a hacer cosas que desagran a Dios. Pero entonces esto es a veces también caer en la mentira, porque nosotros continuamente estamos fallándole al Señor y estamos haciendo las cosas mal. Hombres, la misma palabra nos muestra, hombres como Abraham, Isaac, Jacob, empezando desde Adán, le fallaron a Dios en determinado momento. Moisés falló, los profetas, Elías, Eliseo, Samuel, todos estos hombres del rey David, ¿cierto? Todos estos hombres le fallaron en algún momento a Dios y tuvieron que ir a ponerse a cuentas nuevamente con Dios. Quiero ir allí en un versículo que está en Génesis 17:7. Miren lo que pasa con Abraham. Génesis 17:7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, y tus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, la heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces, aquí le estaba dando la orden de un pacto o la promesa de un pacto a Abraham, y le estaba diciendo que esa era la promesa. Entonces él ya tiene puesta una promesa sobre la iglesia, así como la hizo con Abraham y con todo este pueblo de Israel. Así en mismo Abraham también la iglesia obtiene esta promesa, porque así como le dijo que su descendencia iba a ser en multitud, su descendencia iba a ser como la arena del mar, así también iba a ser como las estrellas del cielo. Y allí estaba hablando de la iglesia prácticamente. Entonces vamos a reinar un día con Jesús allí, y va a ser el pueblo, la iglesia, que va a ser muchos, salvo muchos de ese fruto que la cruz del Calvario dio, que es de creer en Cristo, de ser esa iglesia escogida, santa, esa iglesia, esa esposa de Cristo, que un día vamos a tener esas bodas del Cordero. Entonces le estaba prometiendo acá que tenía un pacto, y ese pacto era con Abraham, pero al mismo tiempo nosotros también entramos en ese pacto al recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y al tener un pacto, ese pacto es de que íbamos a ser salvos, de que un día íbamos a llegar a tener la eternidad allí con Dios, con Cristo, ¿cierto? Entonces, así como un día el Señor Jesucristo recibió la tentación y Él nunca cayó en tentación, nunca falló, porque Él era un hombre hecho Dios, así también el Señor nos hizo un pacto con nosotros a través de Cristo, y podemos en determinado momento también rechazar toda esa obra del diablo, rechazar todo ese pecado y mantenernos en santidad de acuerdo
a la palabra, si vivimos en la palabra y si vivimos siempre agradándole a Él. Que vive allí, entonces allí otro versículo que está prácticamente en Juan 1:14, dice así: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el quien yo decía, el que viene después de mí y antes de yo, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo aquí Juan? Pues sí, el Señor había hecho un pacto con Abraham, le había dado unas leyes a Moisés, hombres de Dios, y que en determinado también en momento cayeron, pero que les dio una ley, dice, pero después vino la gracia, y esa gracia y verdad vino por medio de Jesucristo. Dice que por la gracia y la verdad vinieron las promesas, vino todo por medio de Jesucristo a la iglesia, ¿cierto? Más adelante dice que a Dios nadie le dio jamás, pero que el único que le dio a conocer fue el Señor Jesucristo, dio a conocer esas promesas. Entonces, si nosotros estamos metidos dentro de ese pacto, no el pacto abrahámico, no el pacto con Moisés, sino un pacto con Jesús, es un pacto más grande, más alto. Aquellos hombres que hablaba cayeron en determinado momento, como decía Abraham, Moisés, que fueron los que prácticamente el Señor hizo un pacto con ellos, el pacto de ley con Moisés y el pacto con Abraham, que era un pacto perpetuo que iba a ser por generaciones, de que él iba a ser dueño de multitudes o iba a tener muchas multitudes, Abraham, y ahí nos cobija a nosotros como iglesia, ¿cierto? Pero este pacto que hizo con Moisés era de ley y el pacto con Abraham era un pacto perpetuo, pero con la iglesia hizo un pacto diferente, era un pacto, un nuevo pacto en el cual íbamos a entrar nosotros como iglesia y que iba a ser de salvación, un pacto en el cual nosotros como iglesia podemos estar confiados de que vamos a conocer realmente al Padre, ¿cierto? ¿Quién le dio a conocer? El único Señor Jesucristo. Y si el Señor tomó a hombres pecadores para hacer un pacto como Abraham y Moisés, ¿cuánto más ese pacto? ¿Cuánto creen que vale más ese pacto con el mismo Señor Jesucristo y sellado con la sangre de Cristo Jesús? Es un pacto aún más alto, más grande, ¿cierto? Entonces, allí vemos entonces que el Señor siempre nos cuidó, siempre vio allí en su corazón quién era la iglesia, y que así como el Señor Jesucristo iba a ser tentado, todos nosotros íbamos a ser tentados, todos en determinado momento. Si fue tentado y Satanás quiso tentar allí en Mateo 4, podemos ver que el Señor Jesucristo fue tentado por medio de Satanás y lo tentó en tres áreas especiales que tenemos cada uno de nosotros: en el área espiritual, en el área sentimental o emocional y en el área físico, ¿cierto? Porque el Señor tuvo hambre y dice que cuando tuvo hambre Él le ofreció pan para que se alimentase a sí mismo. También tuvo una tentación espiritual cuando le dijo que se lanzara desde el pináculo del templo para que todo el mundo viera que realmente Él era el enviado de Dios, que Él era el Mesías. Pero también le dio una tentación, o le hizo sentir una tentación sentimental cuando le dijo que todos estos reinos le daría, ¿cierto? Que el deseo se lo empezó a provocar, de que todos esos reinos le daría sin necesidad de que fuera a la cruz, sin necesidad de que fuera y sufriera un sacrificio en la cruz. Pero el Señor siempre lo confrontó con la palabra y nunca dejó que Satanás invadiera ese terreno que era la mente, que es donde nos controla a todos y por el cual nos hace caer en pecado. Por eso es que dice el primer versículo que leíamos, que no hay tentación que no sea humana. Y el Señor Jesucristo fue tentado como humano, porque Él vino a ser 100% hombre, 100% Dios. Y fue tentado como humano. Y cada día nosotros sentimos y tenemos esas tentaciones de caer. Y algunos, en el momento en que estemos débiles, pues vamos a caer. Vamos a ser tentados y vamos a caer en pecado. Miremos lo que dice allí en Hebreos 11, en los capítulos 4, versículos 24, perdón. Hebreos 11, 24, lo que nos dice en la palabra de Dios. Dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado
con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces aquí no está, hasta el 26, y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. De esa manera fue como un hombre pecador como Moisés también pudo rechazar esta oferta del mundo, esta oferta del diablo, que era el de pecar, caer pecado, ¿cierto? Porque él escogió ser maltratado con su pueblo y por su pueblo. Así hizo el Señor Jesucristo, lo hizo por nosotros y rehusó ser llamado, ¿cierto? El faraón, o ser llamado, o haber sido ya un hombre grande, un gobernador de Egipto, porque él era prácticamente, a través de la hija del faraón, podía haber llegado a ser un gran hombre en Egipto, pero él rechazó todas estas cosas, pues por su pueblo, ¿cierto? Y de gozar todos esos deleites, ¿cierto? Que le ofrecían porque era temporal, eso era un gobierno temporal, y prefirió ser maltratado, ser vituperado, ser desterrado, porque duró 40 años en el desierto, pero prefirió esto a ser tentado a gozar de las riquezas, a gozar de todo este pecado de Egipto. Entonces, este fue uno de los hombres como Moisés que pudo rechazar ese pecado, que pudo rechazar esa tentación de ser un hombre muy famoso, muy rico, gobernador del mismo Egipto. El Señor lo hizo siendo tentado por Satanás en estas tres áreas. En esta área era una área de ser el gobernador, de ser el líder, digamos, de la nación de Egipto, pero él lo rehusó y prefirió humillarse con su pueblo, prefirió irse con su pueblo que gozar de todos estos deleites, digamos así, de la tentación. Entonces, esa tentación la tuvieron cada uno de los siervos que le sirvieron a Dios. Fijemos el mismo Pablo, lo cuenta que él dice que él es el más pequeño de todos los apóstoles, porque no se merecía ser llamado apóstol, porque dice, perseguí a la iglesia del Señor. Y él también se vio tentado a muchas cosas. Él se vio tentado en determinado momento, cuando recibió vituperios, cárceles, todo esto. Él prefirió ser maltratado, como fue Moisés, a dejarse usar, a dejarse ser ese instrumento de Dios para poder llevar el mensaje, ¿cierto? Y huir de todas estas cosas que ofrecía el mundo. Entonces, en 1 Corintios 6:18, nos da Pablo una interpretación o un mensaje de lo que es el pecado. Y miremos lo que dice 6:18. Dice acá, huid de la fornicación, y cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por sangre? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, esta es la manera como tenemos que glorificar y darle, digamos así, la adoración perfecta, la adoración precisa a nuestro Señor, porque es lo que el Señor demanda de nosotros, es lo mínimo que tenemos que hacer nosotros, apartarnos del pecado. Entonces, como primer punto tengo acá, evitar la tentación en cuanto nos sea posible. Debemos de llegar siempre al límite de no dejarnos tentar, de esforzarnos, de vivir, como decir, conectados espiritualmente con Dios para que nos dé la fortaleza. Entonces, si la tentación dice que se presenta imprescindiblemente, de pronto en determinado momento tenemos que tomar una decisión y esa decisión nos va a hacer pecar, pues tenemos que mismo reaccionar y pedirle a Dios sabiduría. Santiago mismo lo dice, que el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual dará, ¿cierto? En abundancia dará una sabiduría. Entonces, acordémonos de lo que le pasó prácticamente a José, que la hija del faraón quiso tentarlo, la esposa del faraón quiso tentarlo, quiso prácticamente que él se acostara con ella, pero él huyó de esta tentación. Entonces, si la tentación llega imprevisiblemente, pues huir de esa tentación. Entonces, debemos de guardarnos y mantenernos
de la contaminación del mundo, de todo lo que el mundo nos ofrece, de las amistades que de pronto no nos dejan un buen, ¿cierto? Una buena influencia nos dan las amistades, tenemos que apartarnos de esas amistades que no nos dejan, ¿cierto? Vivir en santidad, que nos dejan verdaderamente vivir para Dios. Entonces allí es donde tenemos que identificar estos puntos en los cuales podemos en determinado momento caer. Podemos caer en determinado momento viendo un programa de televisión, ¿cierto? O hablando con una persona, hablando de cosas que no van de acuerdo a una conversación sana. Y entonces allí es donde tenemos que empezar a ver todas estas cosas. Entonces debemos enfocar nuestras fuerzas y talentos en la obra del Señor. Debemos de hacer esto para que podamos realmente resistir todas estas cosas y guardarnos en santidad. Entonces, mantenernos ocupados en la obra del Señor, leyendo la palabra, estudiándola, de pronto con otros hermanos, hablando de diferentes temas de la palabra de Dios, o de pronto también estudiándola, metiéndonos en la palabra de Dios para hacer o para llevar esta santidad que el Señor quiere para nosotros. Y como quinto punto, dice acá, debemos confesar nuestros pecados a Dios, así como lo veíamos en Primera de Juan, y de estas tentaciones fuertes que de pronto nos vienen. De pronto si en algún momento caemos en algún pecado, pues rodearnos de personas que nos ayuden a salir de ese momento difícil que es caer en tentación, que es caer en pecado. Dice allí en Gálatas 6 que nosotros que somos espirituales debemos de levantar a aquel que cae, ¿cierto? Porque nosotros también podemos en determinado momento caer, ¿cierto? En determinado momento vivir cayendo en pecado, vivir en situaciones difíciles que nos hacen caer en pecado. En Filipenses 4:8, miremos lo que dice la palabra de Dios, Filipenses 4:8, que es una recomendación de Pablo, que nos regocijemos en el Señor y que siempre estemos conectados con Dios. Y dice acá 4:8, dice acá, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, bueno, y nos da unas recomendaciones de que así como Él daba ejemplo, que así teníamos que nosotros dar ejemplo. Dice acá que lo que recibieron de Él, lo que vieron en Él, pues que lo mismo hiciéramos, o lo que hagamos lo mismo que Él hizo, ¿cierto? Entonces dice que estemos en lo verdadero, lo justo, puro, santo, agradable, pensando todas estas cosas, pues es de la manera, ¿cierto?, que podemos dar alabanza a Dios, podemos dar adoración de Dios. Entonces, no se trata de tropezar en determinado momento. Si podemos evitarlo y podemos hacer que nos fortalezcamos a través del Espíritu Santo. Entonces, siempre Pablo da esta recomendación de que hagamos las cosas para Él, de que las hagamos realmente como Él quiere. Entonces, pues esta palabra simplemente es ponernos a cuentas con Dios. ¿Y qué es ponerse a cuentas con Dios? Pues simplemente tratar de evitar caer en tentación. Sabemos que si la misma palabra nos dice que en determinado momento podemos caer, el que piensa estar firme, mire bien que no caiga. Y muchos han caído en esta, digamos, vida que vivimos dentro del pecado. Muchos hemos sido débiles y hemos caído. Lo digo débiles y hemos caído porque si yo digo que no tengo pecado, que nunca he caído, pues estaría, como diremos los versículos de Primera de Juan, pues estaría, ¿cierto?, siendo mentiroso, porque allí nos dice que todos hemos pecado, que todos en determinado momento hemos caído, pero lo importante es levantarnos, lo importante es alimentarnos de la palabra, lo importante es ir a aquellas personas que de pronto nos pueden ayudar a fortalecernos, personas espirituales, personas que de pronto están más fuertes que nosotros, que pueden orar por nosotros, que pueden en determinado momento ayudarnos, porque a veces cuando uno cae en pecado de que de pronto se ha mantenido durante mucho tiempo en santidad y bregando a llevar esta vida en santidad y cae, a veces viene una depresión, a veces uno viene, no, le fallé al Señor, y antes en lugar de uno acercarse más a Dios y pedirle perdón, antes uno tiende a retirarse, a apartarse y a decir, no, yo no puedo con esta vida cristiana,
yo no puedo, no sé cómo mantenerme en santidad, no puedo dejar este pecado, no puedo dejar este hábito, y tal vez hay muchas personas que se han apartado debido a esto, que piensan que no, que es imposible, que no se puede, pero a través de la fortaleza del Espíritu Santo y rodeándonos de personas que nos ayuden a salir de esta situación, pues lo podemos hacer. Entonces la invitación es para allá las personas que están mirando, viendo este video, que están tal vez sumidas en el pecado, tal vez usted conoció al Señor y hoy en día está apartado porque de pronto le pareció difícil la vida cristiana, porque de pronto cayó en algún pecado y está avergonzado con el Señor y no quiere volver a estar en comunión con el Señor porque se siente apenado, porque siente que el Señor no lo va a perdonar. Pues yo le digo que sí, el Señor siempre está dispuesto, Él siempre está con sus brazos abiertos, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo les haré descansar. Dice que llevad tu yugo sobre mí, porque cuando es el yugo sobre Cristo, pues la carga es ligera y fácil de llevar. Pero si nos dejamos cargar y cargar y nunca lo confesamos, nunca vamos a Él a pedirle perdón, pues vamos a todo momento estar cargados, y lo que hace el enemigo es apartarnos, lo que hace el enemigo es hablar a nuestra mente, tentarnos y llevarnos a un lado para allí fulminarnos o tenernos en el lugar donde Él quiere que estemos. Todo el mundo esté sumido en el pecado, sumido en los hábitos y en los vicios y todas estas cosas para apartarnos del Señor. Pero hoy usted puede tener la solución en sus manos, que simplemente es acercarse con un arrepentimiento sincero a Cristo y decirle: Señor, realmente reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que he dejado que los hábitos, he dejado que el pecado inunde mi vida y me he apartado de ti, he entristecido al Espíritu Santo que mora en mí. Entonces usted puede tener esa oportunidad, si quiere, hoy de renovar votos o reconquistar esa relación con Dios. Y Él quiere en todo momento, tiene las manos extendidas para que usted venga a Él. Entonces quiero guiarlo a través de una oración para que usted la haga. Es una oración simplemente de arrepentimiento, se llama la oración de fe, y que el Señor quiere que usted venga a Él. Entonces simplemente dígale de esa manera en sus palabras, puede ser arrodillado, sentado, acostado, como esté, pero simplemente dígale que usted quiere volver a Él. Entonces dígale así: amado Señor, yo te doy gracias por este mensaje, te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella me he dado cuenta que realmente soy pecador, que realmente en todo momento te fallo, que realmente a través de los hábitos y mi pecado o mi vicio no te he buscado, Señor. Y por eso he estado viviendo mal, he estado viviendo alejado de ti, y dice tu palabra que sin ti nada podemos hacer. Hoy reconozco que soy pecador, hoy reconozco que te he fallado y vengo a ti a poner mis pecados allí en la cruz del Calvario. Gracias porque tú pagaste el precio por mí. Hoy reconozco que te he fallado y que no he hecho las cosas conforme a tu voluntad. Por eso es que vengo a ti arrepentido, te pido que me perdones, te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y te pido que me selles con el poder de tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración por primera, segunda vez, o de pronto muchas veces, pero no lo ha hecho nunca sinceramente, y que hoy quiere hacerla sinceramente, pues hágala, venga a Cristo y deje que Él empiece una nueva obra en usted, porque dice que Él comenzará una nueva obra en usted y que tendrá el perdón continuo, el perdón perpetuo desde que usted se acerque a confesar su pecado. También quiero orar por aquellas personas que tal vez se encuentran en necesidad física, enfermos o no sé, metidos en algún vicio, en alguna situación que se esté presentando en su vida, qué problema se esté presentando, pero el Señor quiere hoy solucionar ese problema, pero que darle la oportunidad a usted que se acerque a Él. Él está siempre dispuesto, y hoy es el día de salvación, y hoy es el día de volver a comenzar, si usted lo quiere hacer. Entonces dígale al Señor, y voy a orar por usted, dígale al Señor que usted quiere volver a Él. Entonces voy a orar por usted, amado Dios. Gracias te doy, Señor, por este mensaje, gracias te doy porque tú nos das la oportunidad siempre de estar a cuentas contigo, porque así como dice este versículo, allí en Primera de Juan, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces yo quiero, Señor,
que por aquellas personas, Señor, que se encuentran enfermas, en cárceles, en diferentes problemas, en separaciones, tal vez en vicios, sea el que sea, Señor, o tal vez tienen una carga muy grande en su corazón porque murió alguna persona o porque mataron a alguien o porque alguna situación de las que tantas que se presentan en este mundo ha venido a su vida y que no han podido superarla. Yo te pido por ellos, Señor. Límpialos así como dice tu palabra, que tú nos puedes limpiar de todo pecado, de toda maldad y puedes traer verdad a nuestro corazón para que seamos libres y para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento hoy los haga fieles a ti, Señor, los haga libres y que confíen en ti, y que puedan echar toda esa carga sobre ti, porque dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Entonces yo te pido por aquellas personas, para que las saques de aquella situación en que se encuentran, aquellos problemas, y que vean en ti la solución a sus problemas. Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo te doy gracias, Señor, por este mensaje y por la oportunidad que me diste de volver a traer un mensaje a cada persona, Señor. Hazlos libres del pecado, Señor, y que vengan a traer a ti todas sus cargas y puedan ser también libres de toda tentación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.